nosotros nuestro primer invitado de la semana después de las fiestas, el doctor Hipólito Guayapa. Él es defensor público, ex fiscal del Ministerio Público y siempre relacionado al mundo de los niños, a la defensa de los derechos de los niños. Lo recuerdo como fiscal precisamente defensor de los derechos de los niños, ¿no? ¿Cómo está, doctor Guayapa? Bienvenido a Foro TV. Bien, muchísimas gracias, señor director de este noticiero. En efecto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, a nivel nacional viene organizando esta campaña denominada Campaña Nacional de Pensión de Alimentos. Entonces, somos más de 1.400 abogados a nivel nacional que estarán brindando asistencia legal gratuita en esta mega campaña organizada por el Ministerio de Justicia. Correcto. Por el derecho de alimentos. Muy bien. Le recordaba que usted, cuando era fiscal, estaba ligado también a la defensa de los derechos del niño, ¿no? Estaba como fiscal civil y familia. Ajá. Entonces, básicamente, el trabajo de la Fiscalía de Familia, pues, justamente tocaba estos temas, ¿no? Porque también la Fiscalía tiene un trabajo específico, ¿no? Puede conciliar en 4 aspectos: alimentos, tenencia y cuidado del menor hijo, régimen de visitas y patria potestad, ¿no? Y eso está muy poco difundido, y eso es lo que hay que difundirlo más, ¿no? Sí, pues, más está difundido el tema penal, los asaltos, robos, crímenes y otros hechos que tienen que ver con esta materia, pero el tema de la familia, el tema de los niños en particular, no está muy difundido. Es así que si hay muchos padres que están purgando cárcel, es más por desconocimiento, ¿no?, de sus obligaciones. ¿Desde cuándo los derechos de los niños son reconocidos por la Constitución Política del Estado, o cuándo se establece, entiendo desde la UNICEF, ¿no?, la obligatoriedad de que los padres tengamos que responder por los hijos que procreamos? Bien, la Constitución de 1979 ya en forma taxativa establece los derechos de los niños. Es más, ¿no?, anterior a ello, la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente. Entonces, todo esto es toda una estructura de la legislación supranacional a través de la Convención de los Derechos del Niño, luego la Constitución Política del Estado, y tenemos una ley específica, el Código de los Niños y Adolescentes. Independientemente de ello, el Código Civil también taxativamente trata el tema del derecho alimentario. Entonces, hay una articulación del sistema normativo que trata sobre el derecho de alimentos. En el Perú, según la información que estoy viendo, son varias las instituciones comprometidas Así es. con la defensa y la protección de los niños. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por ejemplo, vía el INAVIF, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, que alguno podría pensar que solo se deben dedicar a perseguir delincuentes. No es así. Tienen que proteger la vida del niño y la familia, el Ministerio de Salud, en fin, los municipios. Y hay una serie de organismos no gubernamentales. ¿Cómo estamos en este momento, doctor Guayapa, según usted? ¿Realmente en nuestro país se están cumpliendo con las normas que protegen al menor o no? Sí, en la medida de que las personas conozcan sus derechos, el tema de acceso a la justicia va a ser sumamente importante. ¿Por qué motivo? Porque cuando hay un hijo abandonado por su padre, ¿no?, y bajo el cuidado de su madre, la madre está obligada a interponer una demanda de alimentos. ¿Y si no lo hacen? Y a veces la idiosincrasia de nuestro pueblo es que yo, mujer comerciante, puedo mantener a mi hijo, pero lo que tenemos que hacer es sensibilizar a esa mujer de que existe un padre que está obligado a pasar una pensión de alimentos, si cabe el término decirlo. Ese es un primer buen mensaje. Primer momento. Entonces hay que empoderar a las mujeres, hay que empoderar a las mujeres que son la parte más agraviada en esta relación de pareja. Entonces, ese es el tema de acceso a la justicia. Y si no lo hace la mujer, si no lo hace por ese razonamiento que está usted diciendo, de repente porque considera que no, ella lo puede mantener al niño, y de repente por orgullo decir, no, ¿qué le voy a estar pidiendo a este señor? Lo puede hacer otro familiar. No, pero si no lo hace la mujer, ¿comete alguna infracción? Bueno, la mujer normalmente no lo hace porque tiene algunas posibilidades económicas, entre comillas, porque eso también es relativo, porque la experiencia nos demuestra que estarán orgullosas 1 o 2 años, pero después las necesidades de los niños son reales.
Y ese niño necesita, sí, de todas maneras, una pensión alimenticia de parte del padre. Sin embargo, el tema es el siguiente. Ahora existe una sentencia, perdón, un tercer pleno casatorio civil. Ya. Y es justamente el caso Huaquipaco, de Juliaca. Mire usted, este tercer pleno casatorio civil que vincula a todos los jueces y fiscales en todo el país, en forma taxativa establece de que se tiene que flexibilizar, ¿no?, en los temas, flexibilizar las disposiciones en temas de violencia familiar, alimentos y todo lo que es derecho alimentario sobre todo. De manera tal que el juez no puede decir, señora, o sea, un tío puede demandar alimentos a favor de su sobrino. Así. Si no, así es. O el abuelo. O el abuelo puede. Entonces, no, el juez no le puede decir, señor, usted no tiene legitimidad para hablar, porque no es la madre de ese niño. Falso. ¿Por qué? Porque se tiene que flexibilizar, ¿no?, las normas en temas de alimentos. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación tuitiva y proteccionista hacia el niño, proteccionista hacia el adolescente, proteccionista hacia la mujer. Es por eso que se involucran una serie de instituciones. El Ministerio de la Mujer, a través del INAVIF, a través de los centros de emergencia mujer. Por ejemplo, está involucrado el Ministerio del Interior, como usted lo ha indicado. El Ministerio del Interior tiene que estructurar una comisaría especializada en temas de niños, mujeres y familia. ¿Y los municipios? Los municipios, señor, en la Ley Orgánica de Municipalidades, en forma taxativa indica que deben implementar las defensorías municipales del niño y adolescente. Hasta los municipios distritales. Hasta los municipios menores, centros poblados menores, deben tener esas entidades. ¿Por qué? Porque el tema, antes que un tema legislativo, son temas humanos. Y eso debemos internalizarlo, debemos tener esa concepción, ese paradigma en el tema del derecho alimentario. La Constitución Política del Estado señala en su artículo 6º que los padres, que es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Asimismo, que todos los hijos tienen iguales deberes y derechos. Con este artículo la Constitución establece la obligación alimentaria de los padres en primer orden para con sus hijos, por lo cual no se puede poner en peligro la subsistencia de un menor ante una duda, ya que los alimentos es un derecho indispensable para el menor. ¿Es el derecho alimentario el único fundamental que reconocen las leyes? No, hay una serie de derechos. Sin embargo, el derecho alimentario es un derecho básico. El principal. El principal. El primero. Porque no solamente comprende el tema de alimentos, comprende el tema de educación, comprende el tema de salud, comprende el tema de recreación. Pero sale bajo la figura del derecho alimentario. Sale bajo la figura. Entonces comprende, prácticamente la vida de ese menor. Por eso es necesario entender esto. Y por eso a mí me da un poquito o sea, yo no estoy de acuerdo cuando el tema del derecho de familia en las universidades, no, lo pasan por agua tibia. O tangencialmente lo tocan, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué? Porque justamente no se sensibiliza al abogado para entender jurídico-dogmáticamente los temas del derecho de familia, que deben ser muy bien analizados. ¿Por qué? Porque tenemos legislación supranacional, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas de derecho de familia. Tenemos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en temas de tenencia y cuidado de menor hijo, régimen de visitas, patria potestad. O sea, hay jurisprudencia. Tenemos doctrina, tenemos jurisprudencia. Lo que nos falta a nosotros es difundirlo e internalizarlo. Correcto. Si usted suelta al aire, por ejemplo, que señoras pregunten sobre el tema de derecho de alimentos, gustosos los vamos a absolver. ¿Por qué? Porque yo sé que este es un tema latente. Muy sensible. Cada familia es siempre un problema y una realidad diferente. Yo lo voy a comprometer para entrevistas periódicas sobre este tema, doctor Vallaupa, y nos ayude a ilustrar, usted a ilustrar a la gente y a educar a la gente, a informar a la gente sobre este tema. Pero hoy salgamos de algunas dudas. Cuando un padre de familia, digamos, tiene la obligación de dar una pensión alimentaria para su hijo, la esposa acude y generalmente pretende pedir el 50 o 60% del sueldo de los ingresos del padre. ¿Eso es lo más normal? ¿Es lo recomendable?
¿Qué establece la ley? ¿Hasta cuánto tiene que cumplir de un padre de familia que tenga sueldo o una remuneración para su niño? Bien, la realidad nos indica de que cada caso es un caso diferente. En el caso que usted me plantea... Una persona con remuneración, con sueldo. Con sueldo. Lo máximo que puede pasar un empleado público en planilla es el 60% de la remuneración. Lo máximo. Lo máximo. ¿Por qué? Porque se entiende que el otro 40% es inamovible para el trabajador, porque de ahí depende su subsistencia. Entonces, de ese 60%, ¿no? Entonces se hace una proporción del número de hijos, ¿no? Entonces, ahora, lo básico es que el referente para tomar las decisiones es el sueldo mínimo vital, 750 soles. Entonces, se entiende que la responsabilidad de la alimentación de un niño es tanto de la madre y del padre. ¿Con cuánto puede vivir un niño? Si es el sueldo mínimo vital para una persona 750, ese niño podrá vivir con 300 aproximadamente, 300 soles aproximadamente. ¿Qué es el 40%? ¿Qué puede ser el 40%, ¿no? Entonces, pero eso ya se pone a un criterio discrecional del juez. ¿Por qué? Porque los alimentos van en proporción a dos situaciones, ¿no? Las necesidades del alimentista y las posibilidades del obligado. Eso va parejo. Entonces ya en el camino se ven las pruebas, ¿Qué pasa si son dos hijos a los que tienen que pasar pensión alimentaria? ¿Se dobla el monto? Bueno, no necesariamente se dobla, ya se ve algunas otras necesidades. Por ejemplo, pueda que el obligado también pase alimentos a sus padres, o pueda que tenga otra familia, entonces ya se ve de acuerdo. Bueno, eso de pasar alimentos a los padres se ha constituido en una argucia. Así es. ¿No? Sí. Y mucha gente ha presentado un certificado médico, una constancia que mantiene también a sus padres, y efectivamente le hacen un descuento para sus padres, pero en el fondo es para él. Bueno, en la mayoría de casos, han habido casos. Pero digo, si el Poder Judicial dispone 30% para un hijo, pues si son dos hijos, la cantidad debería ser mayor. Obviamente. Ahora, ascenderá a 45 o 50%. Claro. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si el obligado tiene otra familia y tiene un hijo en la otra familia? Entonces va el tema del prorrateo, que también está legislado. Ya, o sea, tiene que atender a las dos familias. Debe atender a las dos, está obligado a atender a las dos familias, porque tiene responsabilidades con ambas familias. ¿Y cuál es el mínimo que puede pasarle a un niño? ¿Qué es lo mínimo, la cantidad mínima o porcentaje mínimo de un sueldo que se le permite pasar a un niño? Mire, cuando nosotros hacíamos conciliación en temas de alimentos en la fiscalía, yo le daba un papel al señor. A ver, desayuno, en un día, solamente sácame un día. ¿Cuánto? Su presupuesto para mantener a un niño. Almuerzo, la cena, tal cosa. Y eventualmente, si hay que comprarle alguna medicina, alguna ropita, tal cosa. En un mes, ¿cuánto es? Y no salía menos de 200 soles, menos de 150 soles. En un último caso, veamos una persona que no tiene un trabajo fijo. Estamos hablando de un niño de 1 o 2 años. Así es. 3 años, la cuna, el jardín. Así es. Y ahí las obligaciones se doblan. ¿Y quién creyera? Ese es un tema rigurosamente humano. Claro. Por eso ahí se me acercaban el día viernes comerciantes, doctor, el municipio no se quiere votar. Mire, el sector terciario de la economía es la economía informal en el país. Claro. Y fíjense que lo dejamos sin trabajo a esas personas. ¿De qué van a vivir? ¿De qué van a subsistir? Si a veces el Estado se siente hasta impotente en no tener la posibilidad de generar puestos de trabajo. Ese es un tema, por ejemplo, que las autoridades municipales, regionales, a veces no toman en cuenta. Y deberían tomarlo en cuenta. Y a veces tampoco toman en cuenta las autoridades judiciales. ¿Sí o no? Y deberían tomarlo en cuenta. Claro. El sentido social o el impacto social de una sentencia, de una disposición, debe ser una obligatoriedad para cualquier fallo. Así es. ¿No? Y lo mismo para cualquier disposición municipal, regional. Pero vayamos, el tiempo nos gana. Entonces, eso es para un empleado público. ¿Qué pasa cuando se presenta un obligado y dice, pues, señor, ¿sabe qué? No tengo trabajo, no puedo dar. Entonces, oye, tienes que atender a tu hijo. ¿Cuál es tu voluntad? Yo puedo dar 100 soles mensuales. Hay sinvergüenzas que dicen eso y hasta niegan tener trabajo.
pero tienen algún negocito, tienen algún trabajo, pero y se niegan a aceptarlo o a darlo a conocer al juez. Y entonces la esposa tiene que ir a buscar constancias, fotos de que tiene. ¿Cómo se actúa realmente en esos casos? Sí, de todas maneras el juez para tomar una decisión debe evaluar el mérito de las pruebas. Por ejemplo, si es un comerciante informal, sí, entonces requerirá información a la SUNAT, ¿no? Entonces, claro. ¿Por qué? Entonces, si es informal. Y si es informal, entonces, dependiendo de la actividad, ¿no? Entonces, sí es que cada realidad es diferente, ¿no? Pero de todas maneras, el criterio discrecional es sumamente importante en ese sentido. Entonces, bueno, como vemos, es un tema sumamente complejo, pero lo importante aquí es fomentar, y ahí viene nuestro trabajo, fomentar la cultura de la denuncia. Fíjese, aún, y miren, lo poco difundido, y en Argentina recién hay violencia física, violencia psicológica, hay maltrato sin lesión. Ahí se habla ahora de violencia económica en el entorno de las familias. ¿Qué pasa cuando el esposo trabaja? La esposa no trabaja. Cada día tiene que estar pidiéndole para el pan, cada día tiene que estar pidiéndole para la olla, ¿no? Cuando la mujer sabe cuánto gana su marido. Entonces, es perfectamente viable interponer una demanda de alimentos, para, aún viviendo dentro de su entorno familiar, no necesitan estar separados para interponer una demanda de alimentos. Ojo, no necesitan estar separados. Si la mujer quisiera, interpone demanda de alimentos a su esposo y aunque esté viviendo en el inmueble. Eso es el tema de acceso a la justicia. Que la señora tenga la certeza de que su marido está trabajando en un sector público, en el sector privado, lo que fuera, cuánto percibe y cuánto le corresponde a ella para la manutención de la familia y los hijos. ¿En qué tiempo debe resolverse un caso de este tipo? Ahora se ha flexibilizado bastante el tema de los plazos, ¿no? en procesos de alimentos, ¿no? Entonces ahora son un par de meses ya podemos, ¿no? tener un pronunciamiento, una sentencia. Pero ¿es apelable la sentencia? Obviamente, sí. En segunda instancia. En segunda instancia. Lo determina la sala. El juzgado de paz, no, un momentito. El juzgado de paz letrado es el que ve los temas de alimentos. La primera instancia. La segunda instancia es el juzgado de familia. ¿Ya? Entonces ya. Y ahí es definitivo. Ahí se agota la instancia. O sea, lo mucho unos 3 a 4 meses. Así es. Debería ser así. Así es. Debería ser así. Ahora, doctor, ¿cuánto cuesta presentar una denuncia? No cuesta ni un solo centavo. Pero se tiene que ir con abogado. No necesariamente. A ver, antes era la defensa cautiva, pero en temas de alimentos, ojo, no se necesita firma de abogado para interponer una demanda de alimentos. Puede hacerlo la madre. Y en eso es lo que tenemos que difundirlo. Eso es lo que tenemos que empoderar a la población, empoderar a las mujeres, empoderar a los hijos, de que no necesitas firma de abogado para interponer una demanda de alimentos. Claro. Es más, si tú te personas al juzgado y quieres, señor juez, quiero interponer mi demanda de alimentos, el juez está obligado a recibirle una demanda de alimentos por acta. Eso es lo que debe saber y eso es lo que no se da. Entonces, ese es el tema de acceso a la justicia. Ese es el tema de empoderar a las familias, empoderar a las mujeres, a los niños que están agraviados en estos temas, para que acudan y sepan que hay un aparato del Estado organizado para tratar justamente estos temas de alimentos. ¿Y en el desarrollo del proceso sí tiene que ir como abogado necesariamente? No. Tampoco. ¿Por qué? Porque el abogado, el señor fiscal que va a estar presente en las audiencias está obligado a actuar, ¿no? a favor de la mujer y a favor del niño. Y eso taxativamente está en su ley orgánica del Ministerio Público. Qué bien, Qué bien. Y dígame, eso puede de repente ser difundido aquí en la ciudad, pero a la mujer del campo, ¿cómo se llega? Sí, mire. ¿Existen juzgados de familia o juzgados de la primera instancia, como usted decía, en los lugares más apartados? Sí. ¿O lamentablemente no? No, justamente, fíjese, le comentaré, el día de ayer estuvimos en ILADE, ¿no? y tratamos este tema justamente con motivo de esta campaña y coincidimos en una reunión que tenían los programas de vaso de leche y hacerles conocer. ¿Por qué? Porque cada presidenta dirige un grupo de mujeres, entonces también darles a conocer estos temas, ¿no? Entonces el asunto es difundirlo, ¿no? Aprovechar los medios de comunicación masiva
para poder difundir estos temas que son unos temas humanos, reales, y que inclusive, fíjense, a veces se pelean por terrenos, se pelean por propiedades, pero qué absurdo, ¿no? Que el tema más humano es el tema de los alimentos. ¿Por qué? Porque ese es el día a día, ¿no? Entonces, un proceso de terrenos puede demorar años, ¿no? Estos temas de alimentos son largos y además son humanos, ¿no? Esta campaña nacional que empieza hoy, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Van a atender al público en algunos lugares para orientarlos? En simultáneo se va a atender en las 13 sedes de la Defensoría Pública a nivel de todo el departamento. Y no solamente el departamento, sino a nivel nacional. Son más de 1.500 abogados a nivel nacional que van a difundir estos temas de derechos de alimentos. Entonces, particularmente en Puno, el día martes 24, vamos a estar en el mercado Bellavista, el mercado Unión Indignidad, en el mercado Leicacota, en Juliaca, en la Plaza de Armas, en la Plaza Tupac Amaru, en el Jirón Moquegua, así también en el miércoles 25 de febrero, de la misma forma. Entonces, invitamos a toda la población a que se apersone a estos módulos de difusión de las... porque son abogados especialistas en derecho de familia que les van a atender sus consultas en todo lo que son temas de derecho de familia y derecho alimentario particularmente. Como usted decía, doctor Guayapa, hay un montón de casos y si se va a empezar a difundir ahora masivamente como a través de campañas, ¿no? Esto va a tener una repercusión notable y se va a dar, estoy seguro que podemos conocer muchos casos y ayudar a resolverlos. Por supuesto. ¿No? Porque la idea es esa, ¿no? Entonces yo lo comprometo públicamente, no sé, de acuerdo a su agenda podemos ser todos los miércoles o los jueves en la noche. A sus órdenes, ¿no? Usted me indica la hora. Los jueves a las 7:30 de la noche lo dedicaríamos todas las semanas a atender estos casos, la gente ya va a saber y usted como defensor público nos ayudaría usted a informar a la población sobre todos los casos que se presenten, pues tomar nota y ayudarlos a resolver. Con todo gusto, señor José Carlos. Correcto, doctor. Le agradezco por lo del día de hoy. Reiteramos entonces, mañana 24 están en Unión y Dignidad, Mercado Bellavista. Mercado Leicacota. Mercado Leicacota. 3 puntos de atención. Así es. Ahí se puede, y seguro que va a haber una carpa, un punto notorio de atención. Bien, vamos a difundirlo. Muchas gracias por lo del día de hoy.